Bienvenidos una vez más a su canal de noticias y salseo turco preferido. La adrenalina me recorre el cuerpo de la emoción al tenerlos hoy aquí. Prepárense porque lo que les traigo hoy no es simplemente jugoso, es un manjar digno de dioses del chisme. Ya vieron el título, ya sintieron el run run en el estómago, pero les aseguro que la realidad, esta vez, tiene un sabor aún más exquisito que la más salvaje de sus fantasías. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos, a bucear en las profundidades del salseo, para hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen, como lo intuyen, como lo sueñan en secreto cada noche antes de dormir. La pareja que enamoró al mundo entero con Sen Kalkam, la pareja que nos vendió la promesa del amor verdadero, la pareja que nos hizo creer que los finales de cuentos sí existen, la pareja que, con su separación, nos arrebató la inocencia y nos dejó a todos con el corazón hecho trizas. Pero antes de que nos lancemos de lleno al lodazal del chisme, antes de que destapemos todas las ollas a presión y saquemos a relucir los trapitos sucios, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de información privilegiada, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen esa campanita rebelde, esa que les avisa de cada nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Porque aquí, mis amigos, siempre tenemos la información más fresca, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las teorías más descabelladas del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si ya son parte de esta familia, si ya están abonados al chismorreo de calidad, un saludo enorme y un abrazo apretado desde el corazón. Gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo entero para mí. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora sí, después de esta pequeña dosis de amor y gratitud, vamos al grano. Hande y Kerem Bürsin. Juntos de nuevo. Es una alucinación provocada por el calor estival. Una fantasía romántica digna de un guión de telenovela. Un espejismo en medio del desierto del desamor, una cruel burla del destino. Pues la respuesta, como siempre, es un poco más compleja, un poco más matizada, un poco más salseante que eso. Durante meses, bueno, más bien años, hemos estado alimentando nuestras esperanzas con migajas de información, con rumores a medio confirmar, con análisis exhaustivos de cada movimiento, de cada gesto, de cada mirada. Hemos estado leyendo entre líneas, buscando señales ocultas, interpretando hasta el más mínimo detalle. Que si se dieron un like en Instagram a una publicación de hace 3 años, que si coincidieron en el mismo restaurante, que si alguien cercano a ellos soltó una frase ambigua en una entrevista. Un sinfín de pistas falsas, un laberinto de callejones sin salida que solo alimentaban nuestra esperanza, que nos hacían creer que el amor, como el ave fénix, podía resurgir de sus propias cenizas. Pero esta vez, mis queridos, esta vez siento en mis entrañas que la cosa es diferente. Esta vez no estamos hablando de simples rumores o de interpretaciones subjetivas. Esta vez tenemos pruebas, bueno, semipruebas. Digamos que tenemos una situación altamente sospechosa, una serie de indicios que apuntan a una posible reconciliación amistosa. O incluso a algo más. Un reencuentro que podría ser la chispa que encienda de nuevo la llama del amor, la semilla de una nueva historia. ¿De qué estoy hablando? Pues bien, hace apenas unos días empezaron a circular unas fotos en redes sociales. Fotos robadas, fotos tomadas por fans a hurtadillas, nada oficial, nada preparado, nada de poses estudiadas, pero fotos que en su imperfección, transmiten una verdad innegable, Hande y Kerem, en el mismo lugar. Sí, ya sé lo que están pensando, eso no significa absolutamente nada. Podría ser una simple coincidencia, una casualidad sin importancia. Y en parte tienen razón. Estambul es una ciudad gigantesca, un laberinto de calles y avenidas donde conviven millones de personas. Pero al final, los famosos se mueven por los mismos círculos, frecuentan los mismos lugares, asisten a los mismos eventos. Sin embargo, lo que hace que esta situación sea tan intrigante, tan especial, tan digna de un análisis exhaustivo, es el lugar en cuestión, una galería de arte muy exclusiva, una de esas joyas escondidas de Estambul, conocida por ser un punto de encuentro de la élite intelectual y artística de la ciudad. Un lugar donde se respira arte, cultura, sofisticación, y por supuesto, mucho cotilleo. ¿Qué hacían Hande y Kerem, cada uno por su lado, aparentemente sin conocerse, en un lugar así? ¿Acaso estaban buscando inspiración para sus próximos proyectos? ¿O quizás, estaban buscando algo más?
Aquí es donde la teoría se pone realmente interesante, donde la imaginación vuela y las posibilidades se multiplican. Algunos fans, los más optimistas, los que nunca han perdido la fe en el amor verdadero, aseguran que Ande y Kerem estaban allí para apoyar a un amigo en común que exponía su obra. Un amigo que casualmente es un reconocido artista con una agenda social muy concurrida. Otros, los más osados, los que tienen la vista de un lince y el oído de un murciélago, afirman que vieron a Ande y Kerem conversando animadamente, riendo a carcajadas, compartiendo un momento cálido y cercano, ajenos a las miradas curiosas de los demás. ¿Pruebas sólidas? No. ¿Evidencia irrefutable? Tampoco. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y este río, mis amigos, está sonando con fuerza. Y no solo eso, mis chismosos. También hay que tener en cuenta el contexto actual en la vida de ambos. Ande, después de un tiempo alejada de las cámaras, dedicada a proyectos personales, a explorar nuevas facetas de su creatividad, está volviendo con fuerza a la actuación. Está preparándose para nuevos retos, para nuevos personajes, para demostrarle al mundo entero que es mucho más que una cara bonita. Kerem, por su parte, sigue cosechando éxitos con sus nuevos proyectos, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Está protagonizando series de televisión, películas de cine, obras de teatro, y conquistando corazones en cada rincón del planeta. Ambos parecen estar en un momento de madurez personal y profesional, en una etapa de crecimiento y autodescubrimiento. Y aquí es donde surge la pregunta del millón, la cuestión que nos quita el sueño, la duda que nos atormenta: ¿podría esta madurez ser el catalizador para una reconciliación? ¿Han superado los motivos que los llevaron a separarse? ¿Han aprendido a valorarse y a extrañarse? ¿Han reflexionado sobre sus errores y están dispuestos a perdonarse mutuamente? ¿Están listos para darle una segunda oportunidad al amor? ¿O acaso el destino tiene otros planes para ellos? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que la química entre Ande y Kerem era palpable, electrizante, casi mágica. Su conexión en pantalla era evidente y muchos aseguran que esa magia se extendía también fuera del set de grabación, que su amor era real, genuino, puro. Quizás el tiempo, la distancia, la reflexión y la experiencia les han permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente, valorar lo que tenían y darse cuenta de lo que han perdido. Ahora bien, seamos realistas, no nos dejemos llevar por la euforia y mantengamos los pies en la tierra. Es importante no alimentar falsas esperanzas, no crear expectativas irreales. Podría ser que simplemente se hayan reencontrado como amigos, que hayan decidido dejar atrás el pasado y mantener una relación cordial, respetuosa y madura. O incluso podría ser que todo esto sea una gran coincidencia, una simple casualidad, y que no haya absolutamente nada romántico en el horizonte. Pero, ¿dónde quedaría la emoción? ¿Dónde quedaría la esperanza de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, felices, enamorados y radiantes? No podemos permitir que el pesimismo nos gane. No podemos dejar que la lógica fría y despiadada nos arrebate la ilusión. Así que por ahora vamos a mantener la mente abierta, vamos a seguir de cerca los movimientos de ambos, vamos a analizar cada uno de sus gestos, y sobre todo, vamos a confiar en que el destino, si así lo quiere, los volverá a unir. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es recordar los buenos momentos que nos regalaron, revivir los capítulos de Senkalkam, suspirar con sus miradas cómplices, emocionarnos con sus escenas románticas y soñar con un futuro en el que vuelvan a estar juntos. Porque al fin y al cabo, soñar no cuesta nada, ¿verdad? Y hablando de soñar, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor dejarlos seguir sus propios caminos, que cada uno encuentre la felicidad por su lado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Todo. Porque este canal es de ustedes y quiero que participen activamente en la conversación. Quiero que me cuenten si ustedes también han sentido esa chispa de esperanza, si también creen que el amor puede vencer todos los obstáculos. Bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, lleno de esperanza y sobre todo, mucho salseo, sobre la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que aunque no tenemos pruebas definitivas, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del amor, como en el mundo del chisme, todo es posible. En resumen, hemos visto fotos que los sitúan en el mismo lugar,
hemos analizado sus vidas y hemos considerado la posibilidad de que hayan madurado y superado sus diferencias. Ahora solo queda esperar, observar y ver qué nos depara el futuro. Crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que siga trayéndoles las noticias más jugosas, los chismes más picantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Hande y Kerem. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. El amor, como el buen chisme, siempre encuentra la manera de sorprendernos. Hasta la próxima.